cielo, soy peregrino a vivir eternamente con Jesús, pues Él abrió ya amplio camino al expirar sobre amarga cruz. Voy al cielo, soy peregrino a vivir eternamente con Jesús. Duelo, muerte, amarga pena, nunca, nunca más se encontrarán allá. Preciosa vida de gozo llena, el alma mía disfrutará. Voy al cielo, soy peregrino a vivir eternamente con Jesús. Tierra santa, hermosa y pura, entraré en ti salvado por Jesús y gozaré siempre la aventura, iluminado con santa luz. Voy al cielo, soy peregrino a vivir eternamente con Jesús. Vamos a orar. Señor y buen Padre que estás en el alto cielo, te damos, Señor, una vez más gracias porque tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos bendices, tú nos das la vida, nos das la salud y nos das cada minuto que transcurre en la semana hasta llegar a este día, tu santo sábado, en el cual nos das el gozo de poder estar aquí reunidos para adorarte. Gracias, Señor, por la presencia de los hermanos que están aquí, también de los hermanos y amigos que nos siguen a través del Internet. Te rogamos que tu Espíritu esté aquí con nosotros, que Él me dirija a mí en primer lugar, también a los demás, para que todo lo que aquí digamos, aprendamos, sea para nuestra edificación y nuestro crecimiento espiritual. Señor, que tu paz quede con nosotros y que estés con todos aquellos que se reúnen alrededor del mundo para alabarte. Señor, hemos cantado un himno en el cual encierra la gran esperanza que es para nosotros el poder estar un día allá en la patria celestial, acabando ya con los sufrimientos que según la escuela sabática nos dice hay en este mundo y es así. Señor, ayúdanos pues a confiar en esa esperanza y a vivir de acuerdo en ella para poder estar contigo. Que tu paz quede con nosotros y tu Espíritu Santo también. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los de momento pocos presentes. Esperemos que vayan llegando más hermanos a lo largo del programa. Queremos dar también una cordial bienvenida a los hermanos y amigos que están allá en el Internet, siguiéndonos fielmente sábado tras sábado. Y bien, en esta semana, pues, como es sábado, lógicamente, pues tenemos el estudio de la escuela sabática, luego tendremos el sermón. Más que sermón, creo que hoy va a ser una explicación, ¿no?, de lo que sucedió allá en Madrid. El Ministerio del Gran Engaño estuvo la semana pasada en la capital española, en Madrid, y allí se presentaron algunos temas muy interesantes que ya están colgados en Internet. Para aquellos que no los han podido seguir, les invito a que busquen el canal en Internet y verán esos dos temas que se tocaron allí en Madrid, muy interesantes porque son temas actuales para el día de hoy. Bien, llegamos a la lección número 8 de este libro que estamos estudiando acerca de Job. El título de esta lección es Sangre Inocente, y claro, parece un título así un poco extraño, ¿no? Sangre Inocente, pero intentaremos dar una explicación a qué significa todo esto. El versículo inicial que se encuentra en Hebreos 11.1, Hebreos es un libro muy interesante que os invito también a que leáis, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien, hemos cantado un himno, Voy al cielo, ¿verdad? Y ese himno denota pues que en nosotros hay una esperanza, ¿no?
Aquí nos vemos como Abraham, ¿no? Como peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestro destino es, ¿cuál? La patria celestial, ¿eh? Y eso es lo que nos mueve, el poder estar allí. Pero eso lo creemos por medio de ¿qué? Lo que dice el versículo, por medio de la fe. La fe nos ayuda a estar convencidos de que lo que no vemos y nos cuenta la Biblia es real y que un día lo viviremos realmente en nuestras vidas, ¿eh? Cuando Cristo venga estaremos por siempre con Él y se acabarán los sufrimientos que hoy vivimos en este mundo, ¿eh? La escuela sabática sigue dando pues explicación a lo que es el sufrimiento para el ser humano, ¿eh? Y ya vimos desde un principio pues cómo los tres amigos que visitaron a Job, pues ellos tenían un concepto distinto del por qué se sufre. Ellos estaban convencidos que si alguien sufre es que es un gran pecador, es malvado, y el Señor pues le paga con ese sufrimiento, ¿eh? Pero no era el caso de Job. Cuando comenzamos a leer el libro de Job, dice que era, Dios mismo dice de él, que era un varón justo, piadoso, temeroso de Dios, ¿eh? Pero en cambio sufre esas consecuencias. Fijaros, si él siendo así sufre esas consecuencias, ¿qué no nos puede pasar a los demás? ¿Eh? Que aunque seamos creyentes, aunque vengamos cada sábado aquí, aunque oremos, aunque estudiemos, aunque prediquemos, tenemos problemas, ¿o no es así? Y a veces problemas también de enfermedad, tremendo, ¿o no es así, verdad? A veces tenemos problemas así, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Es que el Señor nos ha abandonado? ¿Es que el Señor no se ha acordado de nosotros? ¿Nos tiene aquí y no mira este mundo? Pues no, porque en la Escritura tenemos gran cantidad de promesas que el Señor hace al cristiano, al creyente, tanto sea hombre o sea mujer. En mí confiad. Esas son las promesas que el Señor nos da, para que de esta forma los problemas de este mundo los veamos de otra manera. ¿Sabéis? Hace unos años en Gerona había un hermano que se llamaba Miguel. Era un hombre que estaba en silla de ruedas. Él de joven tenía una invalidez de estas progresiva, hasta que finalmente, bueno, solo podía mover la cabeza, prácticamente. Lo demás, imposible, ¿eh? Y ese hombre se pasó en esa silla muchos años, hasta que falleció, lógicamente. ¿Sabéis? Cuando falleció, y al hombre pues lo lavaron y tal, lo prepararon para el sepelio, todo él, desde la espalda hasta los pies, era una costra. Era una costra. Aquel hombre estaba sufriendo. Pero tú ibas para darle ánimos cuando estaba en vida y él te los daba a ti. Nunca nos dimos cuenta, ni su familia, que él estaba sufriendo un tremendo dolor. Y estuvo así años. Y él vivía con la esperanza de que cuando Cristo viniese, ese problema a él se le acabaría. Incluso recuerdo con un hermano que una vez vino a hacer un sermón aquí, cuando estábamos en una iglesita, en un entresuelo en Gerona, ¿eh? El hermano Albert le propuso: hermano, usted y yo tenemos una cita en la Tierra Nueva y vamos a hacer una carrera, a ver cuál de los dos gana. Fijaros, el hombre aquí era inválido, ¿verdad? Y ese reto está ahí, ¿eh? Y quiera Dios que lo puedan llevar a cabo en un futuro, cuando se reencuentren, ¿eh? Pero yo destaco ese hecho, ¿no? Ese hombre yo lo comparaba pues como a Job, porque realmente cuando llegó ese momento y vieron cómo estaba, y se dieron cuenta de que el hombre nunca había tenido una sola queja, nunca había vocerado una sola queja, ¿eh? Pensaron, ¿qué aguante ha tenido? Y todo eso gracias a la fe que conoció de joven, y eso le estimuló, a tal punto que ya digo, a veces tú tenías un problema, ¿eh? Y bueno, a veces pues lo capeabas, ibas allá, pues hermano, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Y él pues ya sabía de ese problema y te animaba a ti y tal. Ostras, salías tú edificado. Vengo a ayudarte a ti y resulta que me ayudas tú a mí, ¿no? Y bueno, eso es en definitiva
lo que el creyente tiene que vivir en esta vida, porque no estamos exentos del problema. Estamos aquí y este es un mundo que ha caído en el pecado. Ya desde el pecado cuando entró con Adán y Eva, ese pecado ha pasado a todos. La Biblia dice que no hay justo ni uno. Fijaros. Y hay gente que ha sido piadosa. En la misma Biblia vemos Job, un hombre piadoso. Moisés, un hombre una vez convertido, allá en Madián, un hombre piadoso. Abraham, David y tantos otros, hombres piadosos. Pero en cambio, padecían. Pero ¿eso los hundía? ¿Eso les hacía pensar Dios nos ha abandonado? No, al contrario, les daba más firmeza para agarrarse a las promesas de Dios. Porque sabían que un día el Señor pondría fin a todo esto y allá en la tierra nueva todo eso ya no existiría, se acabaría. La Escritura dice que el último enemigo en ser destruido, ¿cuál será? ¿Recordáis? La muerte. La muerte que se ha llevado y que ha separado a tantas familias, a tantos seres queridos, a tantos amigos estimados. Dice que ese será el último enemigo destruido, para que nunca más se levante, para que nunca más haga su obra, no separe más a los seres humanos unos de otros. Y esto es lo que la escuela sabática nos está planteando, porque aquí encontramos nuevamente a Job, como él protesta a Dios, porque claro, él piensa, caray Señor, yo estoy haciendo tu voluntad, estoy haciendo sacrificios por mis hijos, por si han pecado, y en cambio me pasa esto. Y vuelve a decir aquello que decíamos en semanas pasadas, ¿por qué permitiste que naciera, no? ¿Por qué no me quedé yo allá? Ya no fui ni concebido, ¿no? Pero él tiene una confianza, y la confianza la encontramos en su libro, en el capítulo 19, en el versículo 25. ¿Habéis leído ese texto? Me gustaría que lo leyésemos juntos. Job 19, 25. Pero antes de leer ese pasaje, un par antes, el 23, por ejemplo, dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Fijaros, Job no sabía que su vida estaba siendo escrita para la posteridad por Moisés. Él no lo sabía, pero él dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Es decir, para que quedase en perpetuidad. Y luego en el versículo 25, después de todas esas quejas, de todos esos sufrimientos, de toda la agonía que sus amigos le llevaban aún encima, dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué os parece? ¿Qué esperanza, qué fe, esa fe invisible que mueve montañas? ¿Qué fe no debería tener este hombre para decir que a pesar de mi problema físico, de enfermedad, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará y aunque mi piel sea deshecha, volverá a recrearme limpio, con salud? Esto es lo que expresaba con estas palabras. Por eso a veces uno piensa, ¿qué problema puedo tener yo que se asemeje al de Job? Sabemos que hay personas que han sufrido mucho. Lo de Job ya es uno de los extremos, por así decir, ¿no? Pero a veces cualquier pequeño problema puede con nosotros, nos desanima. Y Señor, ¿dónde estás ahora? Ahora que te necesito, ¿dónde estás? En vez de pensar, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará y estos problemas desaparecerán, nos quejamos. Señor, ¿dónde estás? Y a veces damos un mal testimonio a aquellos que nos conocen, aquellos que saben que tenemos una fe
que en teoría esa fe tiene que mover toda nuestra vida, porque tenemos que vivir de acuerdo a ella, en todo, sea en la comida, sea en el hablar, sea en el trabajo, sea en nuestra relación con los demás. Nuestra fe debe movernos. Tiene que decir a las gentes que hemos conocido al Redentor que vive. Pero claro, si ven que nos quejamos por un pequeño problema, o tal vez más grande, pero si ven que nos quejamos, bien, bueno, ¿dónde pones tú tu fe? ¿La pones en ese al cual crees? ¿En ese Dios al cual crees? ¿O la pones en ti? Por eso es algo que tenemos que meditar, porque una cosa es cierta, estamos aquí y aún estaremos aquí 14 y pico de años más. Y una cosa os digo, los problemas de verdad aún no han llegado. Llegará un momento de aquí a no muchos años que llegarán los problemas de verdad. Cuando por tu fe serás perseguido, cuando por tu fe serás capturado, serás metido en la cárcel, o tal vez hasta serás torturado, o hasta tal vez serás muerto. ¿Cómo vivirás luego? ¿Qué harás? Oh, no, yo ya no quiero la fe. No, yo me retracto. ¿Qué harás? ¿Cómo actuarás? ¿Seguirás pensando como Job? Yo sé que mi Redentor vive, y a pesar de que me quiten la vida, habré ganado la corona. ¿Actuaremos así? ¿O por el contrario, ante la problemática, echaremos atrás? Después de haber estado aquí, vete a saber el tiempo, viviendo en la fe, reuniéndonos en la iglesia con los hermanos. Hay que prepararse ahora para lo que vendrá luego, porque ahora, bueno, podemos dar gracias a Dios que nosotros, en nuestro lugar, estamos bien. Pero cuando lees por internet hermanos cristianos, de la denominación que sean, católicos, protestantes, que están siendo perseguidos, masacrados, según qué países, por su fe, piensas, caramba. Y cuando ves, como dice la escuela sabática, tantos niños que sufren, que mueren, niños inocentes, por eso el título de la lección, sangre inocente, pero en cambio sufren, mueren. ¿Es que Dios no ve todo esto? Claro que Dios lo ve, claro que Dios lo ve, pero Dios tiene previsto todo un programa que Él llevará a cabo, y al final todo esto terminará. Claro, aquí hay una ventaja. Cuando la persona es creyente, y si es un niño que sufre y los padres son creyentes, está el poder de la oración. Que la oración, ¿qué hará? Pues te comuniques con el Señor para que alivie a esa criatura, incluso para que mitigue su sufrimiento. Y si tiene que llevarlo al descanso, que sea cuanto antes para que no sufra, ¿verdad? Aunque sabemos como en la Escritura, también, sobre todo en el Nuevo Testamento, se habla de que si hay enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, oren por él y únjanlo con aceite, y el Señor obrará, o lo curará, o lo llevará al descanso para que no sufra más. Es decir, el Señor puede obrar, pero siempre y cuando nosotros acudamos a Él. Claro, hay infinidad de gente que no cree en Dios, infinidad de gente que tiene otros caminos equivocados y no buscan a este Dios. Entonces, ¿cómo los puede socorrer? Y por eso vemos en el mundo tanto sufrimiento, sufrimiento que es inconcebible, ¿verdad? Pero es que estamos donde estamos. Este mundo cayó en pecado y cada vez está más degradado. Fijaros, estamos en el siglo XXI. En teoría, según el nuevo orden mundial, ahora ya tenemos que comenzar enseguida un periodo de 1000 años de paz y felicidad absoluta. Pero no estamos en eso, ni estaremos en eso, por mucho que ellos quieran preparar. No estaremos en eso. Y cada vez hay más problemas. Cada vez incluso hay enfermedades que habían ya desaparecido, vuelven a salir. La lepra, hay países que está volviendo a salir. La peste, hay lugares que está volviendo a actuar, que se están llevando vidas. Enfermedades de la edad medieval, de hace 500 años, hoy vuelven. Y otras nuevas. Y virus que
que se llevan por el aire, que hace pues que las personas contraigan más enfermedades, etc. Todo eso está ahí y cada vez lo estamos viendo de más mal en peor. Y no solo eso, sino que vemos cómo la naturaleza, y según dice la Biblia, se queja al respecto. Animales mueren masivamente. Terremotos, bueno, recientemente han habido varios en Italia y otros lugares, ¿verdad? Terribles terremotos, ¿verdad? Inundaciones, desastres naturales, huracanes. ¿Cuántas cosas no hay? Y parece que en teoría todo tenía que ir mejor. Pero en cambio, la Tierra, a pesar de solo tener 6.000 años, desde que el hombre está sobre ella, está a las últimas. Por eso no es extraño que cuando el Señor venga, dice que la Tierra será toda quemada, restaurada, será como el sol, será un globo ardiendo, para que el Señor luego pueda volver a restaurarla, a reconstruirla, pueda volver a recrearla como hizo en un principio. Y aquel Edén aún sea más majestuoso de lo que fue en su momento. Pero fijaros que el Señor tiene que actuar de esta forma, quemar todo, todo, no va a quedar nada. ¿Os acordáis Jesús que le dijo a sus discípulos? Maestro, ¿veis qué bonito es el templo, verdad? Y Jesús, ¿qué les dijo? ¿Veis? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero eso tenía doble vertiente. Una vertiente fue en el año 70 cuando los romanos destruyeron ese templo. Piedra por piedra lo quemaron, no quedó nada. Pero a la vez él también explicó lo que sucedería al final de los tiempos, momentos antes de que él viniese. Como habría una convulsión tremenda, un terremoto tan grande cual nunca ha habido en la historia de la humanidad, que destruiría todas y cada una de las ciudades de este mundo. No quedaría nada en pie, todo destruido, toda la tierra desolada. Y luego el lago de fuego que lo quemará y lo eliminará todo. No va a quedar una brizna de lo que hoy es el mundo. Nada, nada. Pero lo más positivo y a la vez triste, pero es así porque Él lo ha querido, que el diablo, el autor de todos estos hechos, será lanzado en ese lago de fuego. Y nunca más volverá, ni a tentar ni a perjudicar a nadie, ni a atacar a nadie como hizo con Job, y como hace con los creyentes a través de las edades. Nunca más volverá. Y esto es lo que nos tiene que mover. Vivir con esa esperanza, con esa fe que nos da esa certeza de que Él un día pondrá fin a todo esto y se acabará todo ese sufrimiento. Y nos dará una vida en la cual ya nunca más veremos todos estos desastres que hoy lleva este mundo. Bien, la escuela sabática en definitiva nos está hablando acerca de todo esto, de toda esta problemática que hay en el mundo a causa del pecado, a causa de esta rebelión que el diablo hizo ya allá en el cielo, que trasladó a este mundo, único mundo caído de todo el universo. Yo a veces por Facebook o otros lugares sigo a personas que piensan que, bueno, que hay seres de otros lugares que vienen a vernos y tal y cual. No, los seres que vienen a vernos están aquí. Están aquí porque son diablos disfrazados. Están aquí entre nosotros. De allá sí vienen, a veces viene algún ángel para echar una mano, dar algún mensaje, etc. Pero no viene ningún extraterrestre como buenamente se cree aquí en la Tierra, ¿no? Esos marcianos y tal. Y bueno, este es el único mundo que ha caído. Por lo tanto, no hay más mundos que hayan caído. Mundos que quieran comunicarse con nosotros para venir a conocernos, no hay. Porque la Escritura dice que nosotros somos espectáculo al mundo y también al cielo. Que desde allá nos observan.
y ellos también sufren igual que nosotros, porque ven el dolor que aquí hay, a causa de esta transgresión. Por eso cuando esto se acabe, ellos también quedarán desahogados, porque se acabará. Ya no habrá ninguna mancha en el universo en el cual haya sufrimiento, en el cual niños inocentes tengan que morir de hambre o de sufrimiento, de enfermedades diversas, en el cual los adultos se matarán unos a otros, se quitarán la vida por una idea, por un terreno. Es tremendo a veces lo que el ser humano puede llegar a hacer. ¿Os acordáis el rey Acab, que por obtener una viña mató al propietario? Por obtener una viña. Él tenía todo el reino y tenía un montón de viñas, pero él quería aquella. Y la quería comprar, pero el hombre no, esta es mi heredad. Y la heredad de Israel iba pasando entre familias, no podía pasar a otra familia. Pues yo la quiero. Y la reina Jezabel, ¿eres tú rey de Israel y no puedes obtener eso? Yo te lo arreglo. ¡Wow! Le quitó la vida al pobre hombre, toma posesión de tu viña. Es así, sin escrúpulos. Quiero esto, lo tomo. Y saco a quien sea de en medio. Y la sociedad sabemos cómo va así. Sabemos lo que la élite está haciendo en este mundo y cuánta cantidad de gente están quitando de en medio, envenenando, asesinando, etcétera, para hacer sus planes, ¿verdad? Bueno, hoy en Estados Unidos hay un movimiento, ¿verdad? Hay un nuevo presidente, presidente que, bueno, veremos la problemática que llevará, de bien poco, más bien será problemática lo que llevará, y veremos lo que surgirá. Una cosa está clara, queda muy poquito para que el tiempo concluya, para que esos 6.000 años terminen, queda muy poquito. Y sabemos cómo de aquí a poco tiempo va a salir esa ley dominical, que es la que iniciará todo ese proceso, en primer lugar, de unidad entre todas las iglesias, incluso no solo iglesias, sino religiones, y a la vez, pues esa ley también hará pues, que haya una oposición contra aquellos que no quieran unirse, sobre todo guardadores del sábado. Y ahí empezará pues la crisis final de la que tanto Ellen White habla en sus libros, conflictos de los siglos, eventos de los últimos días, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por eso ahora es el momento de prepararnos ante todo eso. ¿Hay sufrimiento? Sí. ¿Nosotros podemos hacer algo? También podemos hacer algo. Yo no sé si tenemos conocimientos de medicina, tal vez no todos tenemos esos conocimientos, pero sí que el Señor nos ha dado un mensaje de esperanza que podemos compartir con aquellas personas a las cuales nos encontramos que también sufren, sean ricas o sean pobres, pero también sufren. Tienen problemas con el trabajo, tienen problemas de salud, tienen familiares impedidos, etcétera, etcétera. Necesitan ese consuelo. Tenemos publicaciones para poder ofrecer también. Hay cosas que podemos hacer para intentar que las gentes conozcan y que las gentes pues vivan esa esperanza que nosotros tenemos y que nos mueve a seguir adelante. Y quiera el Señor pues que esta esperanza en nosotros no decaiga. Como parece ser que en Job había esas dudas, pero Job sabía en quién había creído, y lo hemos leído, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive, y al final de todo, aunque yo así vaya al sepulcro, Él, cuando regrese, me resucitará nuevo, como una criatura nueva, Y esa es la esperanza que tiene que movernos. Bueno, hemos hecho un monólogo en esta escuela sabática. Yo no sé si queréis opinar, queréis aportar algún granito de arena que pueda enriquecer un poco más la escuela sabática. Hay aquí en la escuela sabática pues diferentes autores no cristianos que hablan pues acerca del sufrimiento, ¿verdad? Hay aquí algunos pasajes que, bueno, si os parece podríamos leer alguno. La parte del miércoles, por ejemplo,
hay algunos pasajes que me gustaría citar. Por ejemplo, Job 1, 18 al 20, bueno, esta es la escena cuando Job pierde todo. Job 1, 18 al 20, dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro, le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces dice que Job se levantó después de todas esas tragedias que había sucedido en su vida, dice, y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y aún adoró. Y aún adoró al Señor. Fijaros, qué integridad debía tener ese hombre para, después de perder todo, pierde sus posesiones, pierde todo, sus hijos son muertos por ese tremendo viento que derriba la casa, son sepultados en los escombros, pero aún dice que adoró al Señor. La frase que utiliza Job en el versículo 21 es tremenda después de toda esta descripción, cuando dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a casa. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fijaros. En cambio, ¿qué sucede cuando pasan tantas desgracias? Que la gente normalmente, ¿cómo reacciona? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Dios existe, ¿por qué pasa esto? Claro. Tenía claro, Dios existía, claro. Y había un propósito para cada cosa, aunque él no lo supiera. Claro. Y en eso confiaba. Por eso es una actitud que para el no creyente dices, bueno, vale, no cree en nada, no tiene esperanza, pues claro, ¿dónde está Dios ahora, no? Pero para el creyente que se queje igual, esto es una tragedia. Porque entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en el Señor? Sabiendo que Él está ahí, que cuando tú oras te atenderá, te ayudará, y que al final te dará una vida perfecta, sin nada de esto. Por eso ahí no tiene cabida, ¿no? Que el creyente tenga esa duda. Y sucede. Muchos creyentes tienen dudas al respecto cuando sufren, ¿verdad? Vamos a leer algún otro pasaje. Génesis, en el capítulo 4. Es un triste pasaje entre dos hermanos, ¿verdad? Génesis 4:8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fue el primer asesinato que se registra en la Biblia. En la raza humana, el primer asesinato. Por celos, por envidia. Vamos al campo. Abel igual se creía, bueno, quiere charlar conmigo, a tomar el sol, a ver la naturaleza. Pues no. Se levantó contra él y lo mató. Es tremendo. ¿Y cuántos casos así no hay? Inocentes que se les quita la vida por capricho. ¿Cuántos casos así no hay? Sigamos, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30. Dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Esto es la escena en esa noche fatídica de Egipto, cuando Israel ya iba a salir libre de esa esclavitud, ¿verdad? Fijaros, ¿por qué tuvo que llegar esto? El Señor no quería que esto llegase. ¿Cuánto testimonio no habían dado para que se convirtieran? Pero en cambio el pasaje que dice que continuamente Faraón, que hacía endurecer su corazón, no quería escuchar, ni él ni su pueblo, no quería escuchar. La última opción que les daba es untar los dinteles con sangre del cordero que iban a sacrificar para la Pascua. Los egipcios no lo hicieron. Y en cada casa dice que había un muerto, por no aceptar y no creer.
¿Cuántas veces no se hace el llamado a las gentes, verdad? Acudid a Cristo, que es el único que os puede dar esperanza. Y la gente, no, yo prefiero otras cosas, vivir la vida a mi manera, etcétera, etcétera. Y luego se quejan porque hay problemas. Segunda de Samuel 11:17. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Si vemos el contexto, aquí está hablando de Urías eteo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Urías eteo, con su esposa, con David? Betsabé. David la tomó, ¿verdad? Adulteró con ella. Y luego hace llamar a Urías, pues para que venga de la batalla, vaya a su casa, tenga relaciones con su esposa, porque había quedado encinta de David. ¿Para qué esconder? Pues va, ves a tu casa. Pero él no quiso, no, porque mis compañeros están en la batalla, yo no. Yo me quedo aquí, a dormir aquí en la puerta del palacio, pero no voy a mi casa. ¿Cómo voy a acostar con mi mujer cuando mis compañeros están pendientes de un hilo en sus vidas por la guerra? Y lo mandó nuevamente a la batalla con una carta que le entregó a Joab. Y en la carta decía, ponlo en el lugar más peligroso para que muera. Y así sucedió. Salieron los de la ciudad y fue uno de los primeros que cayó y murió. Por eso Natán le dijo, tú eres ese hombre que has quitado esa vida. Mató, sin hacerlo con su mano, pero con su orden hizo matar a este hombre. ¿Es justo eso? ¿Es justo? Y David, ¿sabéis? Dice el texto que era un hombre según el corazón de Dios. Y hace esto. Pero en cambio, cuando ve su pecado, porque el pecado es así, deja ciego a una persona que obra cosas que ni cuenta se da, como si estuviera hipnotizado. Ni cuenta se da. Pero David era un hombre que confiaba tanto en el Señor, que cuando se le explica el tremendo pecado que ha cometido, se arrepiente de corazón. Por eso era un varón conforme al corazón de Dios. Porque vuelve en sí, se da cuenta de lo que ha cometido, se arrepiente. Por eso el Señor lo quería. Nosotros también podemos cometer y cometemos pecados, pero no porque cometamos el pecado el Señor ya se apartará. Si nos damos cuenta y pedimos perdón, el Señor nos seguirá atendiendo y seguirá estando a nuestro lado. Jeremías 38, otra experiencia, un hombre escogido ya desde nacimiento para persuadir al pueblo que volviera a Dios. Y fijaros, Jeremías 38, 6. Dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. A ver si te mueres ahí y te callas ya. Ahí lo metieron. Luego el rey tuvo compasión de él y lo hizo librar. Pero lo metieron allí para que se muriese y se callase, porque todos los profetas que decían, no, esta ciudad es la ciudad de Dios, será bendecida, no pasará nada. Y él dijo, como no cambiéis, esta ciudad será destruida y vosotros seréis muertos, deportados. No, para que se callase a la cisterna. Y era un hombre bueno. Y mirad lo que tuvo que sufrir. Mateo 14. Mateo 14, versículo 10. Aquí habla de Herodes, ¿verdad? Dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Juan, aquel hombre que había preparado el camino del Señor, profeta como él, dice Jesús, que no se había levantado entre los hombres, y es encarcelado. Y finalmente es decapitado por el capricho de una bailarina.
y de su madre, es decapitado, un hombre de Dios. Luego Jesús dice, no se ha levantado nadie como Juan el Bautista entre los hombres. Pero sabéis, a pesar de esta muerte horrible, Juan se levantará cuando Cristo venga y volverá a tener su cabeza en su sitio. Y podrá estar con el Rey de Reyes, con aquel que él preparaba el camino. Y por último, Hebreos. Hebreos es uno de mis libros preferidos de la Biblia, porque aquí nos habla de todos esos héroes de la fe y de toda la problemática que hay también en este mundo. Hebreos 11, 35 al 38 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Fijaros, aquí está hablando de los mártires, ¿verdad? De hombres y mujeres de Dios que haciendo la voluntad de Dios padecieron estas cosas, Apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, teniendo que huir, las cavernas de la tierra. ¿Os acordáis de los valdenses? Si habéis leído El conflicto de los siglos, estaban ahí en una cueva, los descubrieron, taparon la cueva, echaron fuego, murieron todos ahí abrasados. Como mil y pico de personas había ya. Murieron todos abrasados. El poderío de la gran Babilonia, ¿verdad? Y todos murieron con esta esperanza de que al final todo terminará. Incluso Pablo, del cual, bueno, ahora está hablando Víctor de ello, ¿no? Cómo a pesar de los problemas que sufrió, porque él también fue apedreado y perseguido y encarcelado y naufragios y tantas cosas que pasó, pero dice, tengo todo por basura, porque para él el vivir es Cristo. Y sabía que un día Cristo vendría, aunque él muriese de forma trágica, lo resucitaría y lo llevaría. Y esa es la esperanza que le movía. Y Pablo fue valiente, no calló su boca. Iba de aquí para allá predicando el Evangelio a pesar de la oposición y de todas las perrerías que le hacían. Él confiaba, él buscaba un alma para llevarla a Cristo. Y así hacían también los demás discípulos. Y así han hecho todos a través de la historia. Predicar aunque su vida estuviera en peligro. Predicar para salvar a uno, aunque fuese. Eso es lo que el mundo nos depara. Y mientras estemos aquí es lo que vamos a tener. Por lo tanto, quiero al Señor pues que vivamos con la certeza de que el Señor está a nuestro lado y de que está para apoyarnos, que no nos dejará huérfanos ni solos. Nos llama a sus hijos. Cristo nos llama a sus hermanos. No esclavos, como algunos traducen en la Biblia. No nos llama esclavos, nos llama hermanos, hijos. ¿Qué no va a hacer por nosotros? Cuando dice que nuestro cabello está contado, que hasta los pájaros son alimentados por su mano. No penséis que será mañana, basta cada día su afán, dice. El día a día. Esa experiencia con Dios que tiene que hacer que crezcamos en la fe y que nos preparemos para cuando realmente lleguen los problemas, que realmente vamos a vivir, si no nos lleva el Señor al descanso antes. No sé si queréis añadir algo más, si no, deseamos pues que esta escuela sabática haya podido ser también de bendición para nosotros, que veamos que a pesar de los tantos problemas, Dios aún está en el timón. El diablo hará de las suyas, destruirá muchas vidas, pero Dios aún está aquí. Dios aún dirige todo. Y aquel que le busca, el Señor no le abandona. No le echo fuera, dice. Y estas son las
promesas que nos tienen que hacer vivir en esa esperanza. Que el Señor pues nos ayude. Vamos a terminar, lo hacemos con una oración. Señor y Padre, te damos inmensas gracias porque tú nos has dejado todos esos ejemplos de esos hombres y mujeres piadosos que han sufrido tanto. Nos has dejado esos ejemplos en tu palabra. Personas que a pesar de todo confiaban en ti, porque tenían este mundo como superfluo, esta vida como pasajera. Sabían que esto era un lapsus en el cual tenían que prepararse y compartir con otros esa esperanza para que otros también la aceptasen y fuesen separados de las garras del diablo. Señor, hoy nos ha tocado a nosotros. Tú nos has dado ese mensaje y ayúdanos, Señor, para que lo vivamos realmente cada minuto de nuestra vida, que lo compartamos, para que también podamos comunicarlo con otros que puedan aceptarte. Sabemos, Señor, como en este ministerio que tú nos has dado, sabemos cómo hay tantas almas de diferente índole, con diferentes creencias, con diferentes problemáticas, que están aceptando, están cambiando sus vidas. Señor, ayúdanos a seguir adelante, a no desmayar a pesar de que nos critiquen, de que tengamos problemas diversos. Sigamos adelante, sabiendo que el tiempo es breve, que hay que hacer una gran labor, pero que al final tendremos la victoria si somos fieles. Señor, que tu Espíritu quede con nosotros y nos ayude, y danos esa tu paz, aunque este mundo esté convulsionado. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.